¿Qué tal amigos, amigas? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este día viernes 5 de junio del 2020. Hemos pasado una semana bastante agitada en torno a el o el retorno al semáforo amarillo. Hemos pasado una fase nueva del tema del COVID, al menos en algunas ciudades, en algunos cantones del Ecuador. Específicamente desde donde estamos transmitiendo, desde Quito, hemos dado un paso aparentemente importante. Estamos en esa situación y pues justamente hay momentos que necesitan ser analizados. Esta semana hemos tenido programas bastante interesantes, como tuvimos el pasado miércoles, estuvimos conversando del tema de la minería, y hoy había yo anunciado desde el día miércoles que vamos a tratar un programa que me parece súper oportuno debido a la coyuntura que estamos atravesando. Grandes casos de corrupción se han destapado durante los últimos días, al menos durante esta semana, y sin contar los que han pasado durante esta pandemia. Y es importantísimo pues hacer un análisis de si estos casos de corrupción durante esta temporada han sido peor que la misma pandemia. Y para ello yo tengo dos invitados especiales a los cuales yo les voy a dar paso aquí en este programa, Crónicas de Nuestra Gente, a través de Amaru Radio Online, la voz del renacer. Voy a darles el paso a mis queridos amigos y colegas, politólogos, analistas políticos. Ellos son Bernardo Gortaire y Juan Francisco Camino, quienes se han dignado en aceptar la invitación de este humilde servidor a este espacio. Bienvenidos, Bernardo, bienvenidos, Juanfran. Qué gusto que nos acompañen y que tengamos la capacidad de un poco de discutir acerca de estas temáticas. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Eduardo. Un gusto estar aquí acompañándoles y tratando de discutir un poco de este tema que es muy complicado, pero vale la pena hacer todo el esfuerzo para hablarlo, ¿no? Juanfran, ¿qué tal? Igual un abrazo, Edu, Bernardo, ¿cómo están? Igual a todos que nos ven y nos escuchan en este momento. Encantado de estar acá. Y como bien decía Bernardo, importante justamente discutir estos temas que nos afectan a todos. Bueno, pues vamos a iniciar el programa. ¿Qué les parece si de pronto hacemos una recopilación así súper breve? Yo había conversado tras cámaras, sería el término, con Juanfran, y decíamos, creo que sí es importantísimo de pronto hacer una especie de cronología, de pronto para analizar aquellos casos que nos parecen súper sui generis y que en la medida de lo posible ver los resultados que han tenido durante este tiempo. Al menos creo que el papel de la justicia ha sido como más allá de las películas, ¿no? O sea, como, no sé si decirlo en cierta medida, como yo lo había anunciado hoy en el programa, al menos creo que la Fiscalía lo que está intentando, entre comillas, es de pronto salvaguardar un tanto su imagen. Qué interesante sería de pronto hablar con la misma fiscal, ¿no? Y que vaya más allá de lo que señalaba ayer en unas declaraciones y que fueron públicas a través de las redes sociales. Las cabezas están ahí, pero apenas están 72 horas. Vamos a iniciar un poco con Bernardo para que nos des un poquito la lectura de cómo aprecias esta situación durante estos meses, durante la presentación de estos casos. ¿Cuál es tu percepción acerca de este tema, la corrupción en el Ecuador, que para mi criterio está peor, mucho peor que incluso la pandemia? Bienvenido, Bernardo, nuevamente. Gracias, Eduardo. Bueno, yo creo que tal vez no es tanto algo como que nos madrugue, entre comillas, en el sentido de pensar que es algo novedoso estos casos. Creo que para las personas que forman parte del medio político o que están dándole seguimiento constantemente, más bien se enfrentan a una realidad en la que lo que es su diario vivir ahora lo están viendo en la televisión. Prácticamente cuando uno conversa con alguien del sector público, se sabe que estos procesos son así. Muchas veces muchas empresas se niegan a formar partes de procesos de compras públicas porque consideran que hay siempre un proceso de amarre, siempre hay un proceso, una dinámica de control de parte de la persona que está tomando la decisión.
Y yo leía justamente el otro día algunos comentarios de personas que dicen, el sistema se presta para esto, el sistema está construido de una manera en la que la corrupción es muy manejable, es muy controlable y prácticamente se presta para que esto ocurra. Entonces, en este sentido, sí, nos salen específicamente todos estos casos acerca de las compras de las mascarillas, las compras de las fundas para cadáveres, todas estas cosas, pero en realidad es algo que lo que hace es sacar a la luz una realidad del diario vivir de la administración pública en Ecuador. Yo lo veo más bien como una puesta en escena de las dinámicas tradicionales del sistema actual. Muchos tratarán de manipularlo y dirán como que no, esto está recién saliendo, es culpa del gobierno actual, pero en realidad son dinámicas que son visibles, no sé, probablemente desde el siglo pasado. Son cosas que si uno hace un análisis y una revisión de las dinámicas, es algo que ha estado evidente y presente. Lo que está cambiando ahora es que como es una pandemia, nos golpea mucho más. Creo que es una cosa que nos hace sentir más afectados porque la gente se siente muy golpeada, se siente muy dolida por lo que está pasando. Es natural, hay miles de personas muriendo, hay miles de familias afectadas por estas cosas. Y obviamente el sentir de que se está haciendo una manipulación de los procesos de compras públicas, se está viendo sobreprecios y cosas por el estilo, hacen que la gente reaccione de una manera mucho más incluso agresiva o incluso más consciente de lo que está pasando. Les duele. Entonces, es una manifestación que ocurre, creo que en base al contexto, pero que en realidad para mí no me resulta sorprendente que esté ocurriendo esto. Juanfran, ¿cuál es tu apreciación en este primer bloque que hemos establecido y que lo que nos permite es justamente entrar en materia y hacer un análisis de la situación? Ya lo dice Bernardo, ¿no? Para él al menos no le sorprende del todo. Sin embargo, ¿cuál es tu apreciación al respecto? Coincido con Bernardo en el sentido de que nos sorprende. O sea, de hecho, el propio Sistema Nacional de Contratación Pública, si bien es cierto, te permite acceder a los procesos de contratación, te permite acceder, por ejemplo, a la información que se genera desde los términos de referencia hasta quien termina siendo contratado, que gana algún tipo de proceso de contratación como tal. Pero no nos permite ir más allá, justamente, no nos permite en este caso tal vez hacer una verificación del proceso como tal. Desconozco en este caso si es que la ley establece la posibilidad de que en ciertos procesos de contratación se puedan establecer ciertas vedurías o mecanismos adicionales para controlar el proceso. Porque si bien es cierto, se puede observar, como decía hace un ratito, la información como tal, los procesos de contratación, pero cómo se lo hace, ahí está el problema. Y justamente, ¿cómo nacen estos casos de corrupción esta vez? Porque recordarán ustedes a inicios de la cuarentena, creo que entre finales de marzo y principios de abril, justamente se pone a la luz pública la información de un posible sobreprecio en la compra de mascarillas por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Mascarillas que el precio de mercado, las N95, cuyo precio de mercado fluctuaba entre los $3.50 a $4. El presupuesto referencial estaba en 3 veces más de lo que estaba, de lo que es un precio de mercado. Entonces, a partir de esa verificación podemos decir, y se puede en este caso reflejar, hablar, vean, está pasando esto, la opinión pública puede nutrirse de información, incluso desde las redes sociales, desde ciertas personas que están haciendo investigaciones o tratando de revisar estos procesos de contratación, que de hecho vemos que ha sido en todos los niveles de gobierno, que yo creo que eso sí es lo preocupante. No sorprende, coincido plenamente con Bernardo en eso, pero es muy preocupante que sea en todos los niveles de gobierno. Tenemos desde el gobierno nacional, en este caso, por ejemplo, el caso de las acusaciones en contra de la ex secretaria de riesgos, Alexandra Ocles, respecto a sobreprecio en la compra de las canastas de alimentación básica para familias. Y no te olvides del ex director del IES, ¿no? El mismo caso, exacto, justo, y de parte del problema de Granda. Hasta el día de ayer, que no sé si ustedes escucharon, que está nuestro querido Dentín, hasta el fin, tiene ahora incluso una sospecha
de casos de corrupción con la compra igual de gel desinfectante o desinfectantes en general en el municipio de Guamote. Uno pensaría que tal vez en los grandes municipios o tal vez a nivel del gobierno nacional, del gobierno central, se genera este tipo de casos de corrupción, pero podemos ver que es a nivel de todos los niveles de gobierno y de municipios pequeños y también del gobierno central. Entonces es preocupante porque toda la administración pública está haciendo, o sea, está abajo ahorita en la lupa de la ciudadanía, con un proceso electoral también a las puertas, que efectivamente estos temas van a influir mucho en el discurso, en las propuestas de campaña, y sobre todo en la desafección a la política, porque podemos ver también, y coincido en esto con Bernardo, que no es cuestión algo del gobierno actual, ¿ya? Están involucradas personas del gobierno, personas de la oposición al gobierno, personas relacionadas con el gobierno anterior, personas que, como en el caso del Delfín Quispe, recién está involucrándose en la política. Entonces, hablamos que tal vez estamos enfrentándonos a un problema estructural de nuestro país. O sea, pensaría que está por ahí. Bernardo, si bien es cierto, yo también coincido con esta posición de los dos, de que obviamente no nos sorprende, porque a lo mejor yo ahí hacía el siguiente análisis, ¿no? Uno podría entender que de pronto la institución que permite o que regula el tema de contratación pública, de pronto ya estuvo viciada. A lo mejor esta situación que se presenta ahora, quizás por algún tipo de descubrimiento de alguna persona que nota que hay algunas irregularidades, provoca eso. Sin embargo, ¿cuál es tu percepción de aquellos actores que han provocado estos tipos de casos? Y me refiero a cuál es tu posición respecto del tema, porque lo que me llama mucho la atención es que, si bien es cierto, se ha descubierto los casos, pero no hay acciones concretas. O sea, ¿cuál es el papel de estos actores frente de pronto a la misma justicia? ¿Hay algún nivel de credibilidad por parte de las autoridades, de las mismas instituciones? ¿Cómo lo miras tú? Bien, ahí lo que yo creo personalmente es que es una situación en la que hay que tratar de ser lo más objetivos posibles, porque en temas de corrupción especialmente es muy fácil caer en la demagogia, en el sistema incluso hasta populista, en la dinámica de buscar culpables. Es muy fácil acusar y señalar con el dedo a los individuos. Desde una parte más de un análisis político, desde la ciencia política, habría que pensar un poquito más atrás, el por qué están ocurriendo estas cosas, por qué ocurre esto y por qué se permite sobre todo, por qué la reacción del sistema o de la gente es tan dócil con lo que ocurre. Y ahí personalmente entro en una dinámica de la misma estructura de la sociedad ecuatoriana, incluso en temas económicos. Muy pocas veces, especialmente en los medios, se hace la asociación de la corrupción con los niveles económicos de la gente y con la situación económica de un país. Algo que se ve desde la literatura sobre corrupción es que la desigualdad es un factor que incide de una manera muy dramática en la manera en la que un país va a ser más o menos corrupto. Y lo mismo ocurre en las dinámicas también de la incidencia de la democracia. Ecuador es un país con una democracia débil y sumamente desigual, y esto afecta a que los individuos tengan una mayor capacidad o al menos un mayor incentivo para ser corruptos, ¿de acuerdo? Entonces, yo no le pongo tanto nombres, o sea, obviamente afecta la situación, son personalidades de instancias altas del gobierno o personalidades que formaron parte del gobierno, pero la situación es que yo a nivel nuevamente personal no me creo mucho esta historia de que si se salen estas personas ya no va a haber corrupción, porque la dinámica va a perseverar, porque la situación y el contexto de un país desigual y de una democracia débil van a ser permanentes. Entonces, en ese sentido, yo creería que lo que se debe trabajar es en fortalecer esas instituciones, en fortalecer esos procesos. Hay mucha frustración de parte de la sociedad civil con respecto a la democracia y con respecto a las instituciones estatales y al sistema público, precisamente porque venga quien venga, sigue siendo corrupto. Entonces, es natural que el votante promedio empiece a solicitar que el voto sea optativo, que ya no haya tanta presencia del Estado, porque sienten esta frustración para con el sistema. Pero en cambio, si el sistema no mejora,
las dinámicas van a perseverar, porque a veces también hay esta concepción que a mi parecer es errónea de que la corrupción solo viene desde lo público, pero para aquella corrupción incluso tiene que haber intervención de un privado. Entonces, Claro. a veces también solo se le quiere castigar o juzgar o perseguir al actor político, al actor que está ocupando el cargo público, pero nos olvidamos de que de por medio hubo un actor privado que también o pasó la plata o recibió la plata. Ajá. Entonces, por eso personalmente no me gusta mucho meterme en esto de este actor en específico que hizo A o B, porque a la final es toda una dinámica completa, es toda una situación incluso hasta cultural, dependiendo la aproximación teórica que se quiera, pero por eso yo prefiero como ver más bien ese contexto amplio de por qué Ecuador favorece a la corrupción. Bueno, y ahí hablando del tema que acaba de señalarlo Bernardo, el tema cultural, algo que comentábamos con Juan Francisco, justamente eso, ¿no? A lo largo del tiempo, o al menos durante estos 10 años, hemos permanecido súper estables. Si uno pensaría en el sistema político que tuvimos durante más de una década, uno podría entender, bueno, se cristalizan las cosas, cómo es el sistema educativo, qué pasa con el ambiente cultural que hay. Juan Francisco, justamente conversábamos de eso antes de ingresar al programa, que creo que también sería interesante hacer un análisis al respecto. Claro, ahí por ejemplo, y bien que lo menciona Bernardo, o sea, el problema de la corrupción es multicausal, todos los fenómenos políticos son multicausales, ¿ya? Y evidentemente el tema de la corrupción no es la excepción. Uno de los temas que incluso a mí más me llaman la atención es justamente cómo desde las actitudes de los ciudadanos, cómo desde, o sea, de las percepciones, de las valoraciones, de evaluaciones, etcétera, que tienen los ciudadanos hacia los objetos políticos, si nos centramos solo en eso. Justamente la corrupción refleja datos interesantes. Y, por ejemplo, estaba revisando unos datos de la FOP, de las diferentes entrevistas entre el 2010 y el 2018-2019, que fue la última. Y en la pregunta en la que consultan a las personas en qué grado justifican el pago de una coima, los datos son complicados. O sea, tenemos el dato más bajo es, si mal no me equivoco, el 13% en el año 2010. Tenemos entre 13 y 15% hasta el 2014. Y las dos últimas entrevistas, cuando ya no tenemos esa misma expansión económica que tuvimos en la década con la expansión de los commodities, con los precios de los commodities, vemos que incluso sube la percepción de la justificación del pago de coimas hasta el 27% con datos del año 2016. Es casi el 30% que me está diciendo, sí, yo justifico el pago de coimas en algún momento. Eso podría estar ligado justamente con lo que dijo Bernardo respecto a los problemas de inequidad que existen en la sociedad ecuatoriana. Entonces, evidentemente, por un lado, es lo que bien mencionaba Bernardo, tenemos también temas dentro de las percepciones, las valoraciones y las evaluaciones de los ciudadanos hacia la corrupción. Y también ahorita se me vino a la mente un paper de Fernando Bustamante del año 2003, en el que justamente hacía referencia a cómo muchas veces el patrimonialismo es el que permite, o más bien el que explicaría de alguna forma, la relación entre el Estado y el ciudadano. O sea, cómo la persona que llega a ocupar un cargo público ve al cargo público, ve al Estado como parte de su patrimonio y opera en función de eso. Y más bien, o sea, tanto o sea, lo considera como parte de su hacienda, si vale el término, o parte de lo que le pertenece, y comienza a operar en función de su beneficio, pero no solo, en este caso, afectando al Estado o perjudicando al Estado, pero sobre todo también beneficiando a actores privados, como bien decía hace un ratito Bernardo. O sea, y eso también yo creo que es un problema que se da en el análisis de la corrupción, que solo se centra en este caso en lo público, pero ¿qué pasa con actores privados que están involucrados en los actos de corrupción y que de hecho son los principales beneficiarios o en su defecto es el canal a través del cual se beneficia a un grupo específico relacionado con las personas que están ocupando un cargo público y que se benefician justamente de ese cargo público para su interés personal? Entonces, es evidentemente multicausal. La corrupción debería analizarse desde diferentes aristas, igual la parte del propio diseño normativo, ¿no? O sea, cómo incluso en las contrataciones de emergencia podrían ser un incentivo adicional para que en ocasiones como la que estamos viviendo ahora se incentive aún más la corrupción. Entonces es un tema que atraviesa todo, ¿no? Lo normativo, lo cultural, lo económico, efectivamente, por eso incluso es un tema muy complejo,
Y aparte de su complejidad, yo coincido también con ustedes dos en el sentido de que, desgraciadamente, independientemente de quién venga, eso está tan arraigado que va a continuar sucediendo. O sea, desgraciadamente, esa es una lectura muy negativa, creo yo, pero tal vez si analizamos incluso la historia, eh, al menos entre los 90 y hasta ahora, siempre en todo el gobierno hemos tenido este tipo de problemas. Que quizá a lo larga no fueron tan visibles, creía yo, o a lo mejor estuvieron ahí latentes todo el tiempo, pero a lo mejor el papel de los medios de comunicación no fue tan intenso como está siendo ahora. Pensando también en cuál es la posición mediática que tienen ahora con el gobierno algunos medios de comunicación. Yo quiero caer en un tema que me parece súper oportuno y ahora estoy justamente viendo los gráficos de las instancias en las que fue víctima de corrupción el ciudadano común. Sí, más del 10% señalan que fueron víctimas de corrupción por parte de un oficial de policía. En el segundo rango, en alrededor del 8.9%, se habla de que fueron víctimas por corrupción en la escuela o en el colegio, es decir, en instituciones educativas. Y el tercer rango, el tercer número, marca un 6.5% que fueron víctimas de corrupción desde un empleado público. Y al final se habla, por ejemplo, casi con 1.3%, 1.5% en realidad, se habla que uno ha sido víctima de la corrupción por parte de las cortes o de los juzgados. ¿Qué pasa con la cultura política en el Ecuador, Bernardo? Bueno, es divertido porque yo hablaba de cultura política no hace mucho cuando estaba haciendo mi maestría en Europa. Y es divertido porque, digamos, la concepción europea sobre cultura política, incluso en un contexto de personas que se forman en entornos políticos, no es tan presente como es por acá. La gente no lo tiene como tan relevante, sino que forma parte de su identidad. Ya se ve como una preconcepción. Entonces ya se ve normalizada la democracia. Exactamente. Ya se entiende que ciertos procesos tienen que ser transparentes, que ciertas acciones son éticamente reprochables y que no se deben hacer. Y eso es algo que tal vez nos hace falta volver un poquito atrás como formación de nación, incluso en Ecuador, de repensar un poquito las estructuras de los daños que implica la corrupción y de las razones por las cuales no hay que ser corrupto. Puede ser muy paternalista, incluso una perspectiva de pensar que la gente no lo piensa, pero bien los datos que mencionaba Juan Francisco, que cuando me invitaron yo también decía, voy a hablar de eso, pero justamente este alto índice de personas que están dispuestas a contribuir con un acto de corrupción nos demuestra que no es tan criticable, no es tan cuestionable. Entonces, el tema es también que en este sentido la cultura política ecuatoriana nos hace un poquito apolíticos, ¿ya? La gran mayoría de personas en el Ecuador se consideran o apolíticas o apartidistas o que se salen del sistema político, y por eso no hay un control real de los partidos políticos. La dinámica que desde la ciencia política nos dice que el partido político es un canal del pueblo al sistema de administración pública, en Ecuador es muy vaga. Es muy vaga las dinámicas que existen en la asamblea para que un ciudadano común pueda dar seguimiento a su respectivo representante, es muy baja, e incluso ocurre a nivel local. El control que existe sobre un concejal es relativamente escaso. Se han generado algunas oportunidades, se habla de la silla vacía como una herramienta de participación política. Que no se la ocupa, además. Que no se la ocupa, pero en realidad es esa dinámica de frustración que existe. Entonces, eso hace que el sistema político se vea como una cosa en un costado y como el ciudadano en otro. Entonces, la democracia para nosotros, incluso como ecuatorianos, nos cuesta mucho. O sea, el politólogo podrá decir que no tiene que ser así, pero la realidad es que el Ecuador es un sistema en el cual la democracia solo ocurre cada 4 o 5 años. Sí, hay que ser muy transparentes con eso. O sea, nuestro sistema de democracia delegativa es muy perezoso.
el ciudadano no actúa directamente en la toma de decisiones, y se ha conformado con decir que como nuestro sistema es un sistema delegativo, ya con la parte del voto es más que suficiente. Es suficiente. Entonces, esas son dinámicas que inciden a la corrupción, porque si no hay un control ciudadano de los procesos, si el político no siente que hay una visión por detrás que le va a costar, entonces no toman decisiones desde una perspectiva ética. Y un poquito ya para ir cerrando también, es el mismo factor de la alternancia. El hecho de que no haya tanto estos riesgos de alternancia también es un factor que desde la literatura se asume que incide en la corrupción, porque la gente no tiene tanto miedo que el siguiente le va a sancionar, sino más bien hace todo lo que puede en ese momento, toma todo lo que alcanza mientras está en el poder, borra sus pasos y el siguiente no va a hacer mucho. Y es un poquito yo lo que siento que pasó algo aquí, que la dinámica ecuatoriana es básicamente las personas que llegan a ocupar el poder, tratan de enriquecerse, lo utilizan como su momento de captación de poder y captación de poder económico, y después ya se lavan las manos y dejan el terreno para que el siguiente haga lo mismo, sin cambiar las estructuras. Les recuerdo, amigos y amigas, que estamos en este programa Crónicas de Nuestra Gente. Estamos hoy tratando justamente un tema que es importantísimo, los casos de corrupción. Yo lo había señalado que ahora resultan ser peor que la misma pandemia. Hay algunos comentarios que tenemos en nuestra cajita. Norma Nieves, por ejemplo, nos dice: no puede haber una verdadera lucha contra la corrupción si no hacemos causa común. A estas alturas de lo que se conoce y con todo lo que está sucediendo, creo que es el momento de que sea una causa a nivel nacional. Propósito común, por supuesto, cambiar los usos y costumbres corruptos, un fin de la sociedad en su conjunto para que podamos ganar la batalla a este flagelo que en la actualidad resultó peor que la misma pandemia. Quizás coincidimos y obviamente no nos admiramos de aquello, no nos admiramos de aquello porque a la larga creo que está como lo decía con Juanfran hace algunos días, creo que a veces está en la misma sangre del ecuatoriano, ¿no? El conocer cuál es el factor de participación de un ciudadano dentro de la política, y como tú lo señalabas, Bernardo, lastimosamente no se siente cerca, no hay esa empatía con la política por parte del ciudadano, pero justamente esa falta de empatía con la política ya le hace ser al ciudadano político, pues. Entonces, un poco yo me acordaba de algo que tú señalas. En las clases que yo dictaba de política, les decía a la primera clase a mis alumnos: bueno, ¿y quién de ustedes no sé qué piensan ustedes de la política? No, Eduardo, es que la verdad, con la política no nos gusta meternos porque yo no soy político. Y el mismo hecho de no participar en política ya te da ese criterio, ¿no? Juan Francisco, ¿cuál es tu percepción, en cambio, de las autoridades de control? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo mirar este tipo de acciones por parte de las instituciones como por ejemplo la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Corrupción o Anticorrupción, como se llamaba, que participaba dentro del mismo gobierno? De pronto ahí había un cruce de actividades. ¿Cuál es tu percepción de las autoridades que deberían al menos justificar su presencia dentro de una institución y dentro del mismo Estado, ¿no? Bueno, justamente la disputa que hubo entre el exsecretario Lagasca con la fiscal general Diana Salazar, justamente reflejaba incluso a veces como el mismo Estado, o sea, trata de sobreponer las competencias el uno sobre el otro. Entonces, evidentemente fue adecuado en este caso que el Poder Ejecutivo, o sea, elimine la Secretaría de Corrupción, porque para eso existe un diseño institucional que se encarga justamente de procesar ese tipo de temas, específicamente la Fiscalía General del Estado, que se encarga de iniciar los procesos, en este caso con las denuncias respectivas, los diferentes procesos de allanamiento, levantar evidencias, entrar en la etapa de indagación, hasta ir hasta el juicio, en este caso acusando a los que tienen los suficientes elementos de juicio para poder ser acusados. Entonces creo que por ese lado estuvo bien, o sea, que se separe, se elimine en este caso la Secretaría de Corrupción, pero sí me queda un poco la duda eleccional de la Fiscalía, sobre todo desde el inicio, porque si nos vamos cronológicamente, como hablábamos al inicio del programa,
los primeros casos de corrupción son del señor, o sea, que involucran más bien al señor Pau Granda e involucran a la secretaria Ocles, ¿ya? Y en este caso, o sea, recién me parece que la semana anterior, la ex secretaria Ocles dio su versión, se está en este caso desarrollando su etapa de indagación fiscal. Pero, ¿qué pasó con el señor Granda? Hasta el día de hoy no sabemos qué pasó con el proceso de Pau Granda. O sea, eso más allá de que se decía que, o se rumoraba que tenía COVID, ¿no? O sea, sí, o sea, y renunció y ahí quedó el tema, pero realmente no se ha ido mucho más allá en el caso de Pau Granda. Hemos visto una agilidad, sobre todo con el municipio de Quito, fue súper ágil la fiscalía para hacer el allanamiento en el caso del secretario de Salud del municipio de Quito, igual con lo que ha pasado pues con la empresa municipal de agua potable aquí, pero igual, recién el día de hoy, se detuvo a Daniel Mendoza cuando hace más o menos 3 semanas, dos semanas, porque coincidió con la semana del informe presidencial, se hizo el allanamiento a la casa de su asesor en Manaví y se encontró armas, se encontró dinero en efectivo. Y pasaban recién 2 semanas, ¿para qué? O sea, se agilite un poco las investigaciones relacionadas directamente con el asambleísta. Entonces, si bien es cierto, está bien que la fiscalía haga su trabajo, porque de hecho esa es su función. O sea, no está haciendo algo más allá de lo que realmente le corresponde hacer. Pero sí podemos ver que hay cierta selectividad en agilidad del tratamiento de los casos. O sea, que eso igual es algo que, o sea, que incluso mira aún más, creo yo, la afección, en este caso la confianza en las instituciones. O sea, si es que vamos, o si es que estamos analizando o estamos viendo que la fiscalía opera de manera diferente con algunos y con otros, evidentemente eso nos da la impresión de que hay presiones que podrían influir justamente para que no sea el mismo tratamiento a todos. Igual, ¿qué pasó con la investigación respecto si bien no es un caso de corrupción, pero qué pasó con la investigación a lo que pasó con la alcaldía de Guayaquil y el cierre de la pista del aeropuerto Simón Bolívar a inicios de la pandemia con carros del municipio? O sea, eso igual quedó ahí nomás, o sea, se congeló y nadie más habla de eso. Entonces también se puede evidenciar eso. O sea, se está haciendo lo que le corresponde, pero ¿qué pasa con la agilidad que está demostrando en unos casos, con otros que parecería que más bien hay una permisividad, o no tanto permisividad, pero sí un tratamiento mucho más laxo en estos casos? Yo tenía unos datos aquí que quería compartirlos con ustedes y que me parecían súper importantes, justamente de la POP. La percepción sobre la corrupción política en Ecuador, al menos la pregunta que plantean a los ciudadanos es ¿cuánto cree usted que, por ejemplo, un político está involucrado en casos de corrupción? Más del 50% considera que más de la mitad de los políticos, o todos, están involucrados en casos de corrupción. Y me quería referir a esto para consultarle a Bernardo. ¿Cuál es la percepción que tiene justamente el ciudadano del político en el país? A sabiendas de que, por ejemplo, Max Weber diría esta diferencia, ¿no? Entre el político que vive de la política o el político que vive para la política. ¿Qué pasa en este país con estas situaciones? Bueno, yo creo que es una pregunta complicadísima en términos de que no hay cómo ser políticamente correcto con esto, en el sentido de que la gente tiene prácticamente un desprecio por el político tradicional en el Ecuador, nuevamente una frustración que es precisamente lo que abrió las puertas a que un personaje como Rafael Correa entre tan fácilmente en el sistema político, un outsider, como se lo llama en el entorno, porque su carta de presentación, de hecho, era ser apolítico, era ser fuera del sistema, enfrentarse a los partidos políticos tradicionales, y luego, de cierta manera, terminó transformándose en un partido político tradicional. Tiene otra dinámica en términos de cómo administran los votos y cómo se distribuyen los puestos, pero a final de cuentas, para el ojo del ciudadano, Alianza País se pudo haber llamado movimiento, pero era un partido político.
Ahora hay un fraccionamiento con todo el tema de la decisión entre Revolución Ciudadana y Alianza País, que a la final no incide mucho en la administración, porque han hecho sus pactos, han hecho sus dinámicas, pero la política para el ciudadano común ecuatoriano es una cosa que está por fuera. Yo creo que aquí los tres hemos vivenciado aparentemente un entorno de que la gente no quiere saber de política, no se quieren familiarizar. Los jóvenes que quieren entrar en política se frustran o son atrapados por el sistema. Por ahí tenía algún mentor alguna vez que quise entrar a una institución pública y me preguntaba si tenía el carnet del partido político. Le dije que no y me dijo, entonces, ¿para qué vas a intentarlo? Y esa es una dinámica que afecta mucho y que la gente siente y que la gente en ese sentido hace que los mejores representantes o las mejores personas que podrían tener más incidencia decidan operar por fuera del sistema político. Es por eso también que hay tanta presencia de personas que no están tan preparadas como deberían entrar al sistema, el tema de los futbolistas, el tema de artistas, músicos, cantantes, etcétera, que terminan en cargos de elección popular precisamente como una consecuencia de que son las caras conocidas, son las caras que los partidos políticos escojan para que entren ahí, porque la persona preparada, entre comillas, no es para esos cargos. La persona preparada puede entrar como asesor, puede entrar después a algún cargo de administración, pero no para el cargo de elección. Entonces, Ecuador ha caído mucho en el tema del marketing político. O sea, aquí se juegan esas dinámicas duras de discusión y de debate y de comercial, de propaganda política. Incluso las obras que uno ve son para que la gente lo vea, son para que la gente diga, esta persona hizo obra, esta persona sí hace las cosas. Entonces ese político también desde la perspectiva de Weber, de que trabaja para hacer política, para mejorar el sistema, no es muy realista en el Ecuador, porque prácticamente esa persona sabe que si se dedica solo a hacer las cosas como están bien, nadie les va a volver a escoger. Entonces, les toca básicamente jugar por afuera. Hay personas que entran en las dinámicas sociales de colaboración en colectivos incluso, que se ha visto especialmente en las grandes ciudades, las dinámicas de colectivos y de asociaciones y de clubes, que en lugar de utilizar el sistema como el medio para apropiarse de la política y para actuar. Okay. Y ahí un poco llama la atención lo que se señala, ¿no? Con esta debilidad de la democracia en la que nos encontramos sumidos, esta débil democracia no solamente que es copartícipe de los actos de corrupción, de la misma presión, de la misma presencia de algunos medios de comunicación que a la larga resultan ser actores políticos. ¿Cuál es la razón de ser, por ejemplo, Juanfran, o cuál sería el riesgo, más bien, sería la pregunta, en estos momentos de debilidad de la democracia? Si ya hablamos de que tuvimos un momento en el que un outsider aprovechó esas circunstancias, al menos ahora podría darse esto. Podría hablarse también de esta situación de que el Ecuador se encuentra en una etapa también de riesgo, de que de pronto aparezca alguien. Creo que la mayoría de politólogos andamos pensando que cuál es el escenario futuro de lo que va a suceder, por ejemplo, en momentos electorales. Ya se acerca las elecciones, aún no logramos ver con claridad cuál va a ser el reemplazante de este gobierno, de Lenín Moreno. No tenemos aún claridad de quién es, pero esto no podría provocar algún tipo de riesgo, y si lo dejo abierto para los dos, Bernardo y Juanfran, ¿no podría provocar esto un riesgo en que nuevamente pueda aparecer un político aparentemente que viene un apolítico? ¿Podría suceder eso? Una política que hace política, una contradicción en sí misma. O sea, es una posibilidad. Sobre todo, yo creo que hay que considerar una variable fundamental y es la la institucionalización del sistema de partidos, que evidentemente en el Ecuador no existe, ¿ya? Podríamos haber tenido entre el 2017 y el 2017
un sistema de partidos estable, pero sobre todo en torno a un partido hegemónico. O sea, desde un poco la definición conceptual, no recuerdo, creo que Sartori el que hablaba de eso. Pero más allá de eso, cuando sale el partido hegemónico, como que queda un poco en el aire el sistema de partidos. Y ahorita actualmente podemos ver que, por ejemplo, partidos políticos creo que no están desarrollando tal vez carreras políticas de sus militantes, más allá del mismo actor presente o un mismo líder de partido, que es el que configura toda la atención y todo el trabajo del partido se define en torno a ese líder. Lo seguimos presenciando, el caso de Nebot con el Partido Social Cristiano, el caso de Creo con Guillermo Lazo. Y efectivamente creo que la debilidad del sistema de partidos, o sea, esa falta de institucionalización del sistema de partidos, más la crisis actual que estamos viviendo, más la desafección hacia la política que es, o sea, que estamos viéndolo ya, no creo que solo se va a dar, sino que ya se está viendo, porque la corrupción es transversal en todos los niveles de gobierno, efectivamente es un caldo de cultivo para tal vez el advenimiento de un outsider, o en general para una elección, en general una elección abierta. No me atrevería yo aún a decir que el outsider ya, o sea, está todo listo para un outsider. Creería yo que, de hecho, no sé si es que ahorita exista alguien con ese perfil como para que pueda irrumpir en la escena política. O sea, yo creo que en este momento no hay esa persona, lo que no pasaba en el 2007. En el 2007 teníamos evidentemente una crisis en el sistema político que se venía arrastrando desde el año 2002, una crisis de representación clara de los partidos políticos. Lo que se veía, por ejemplo, en el 2002, los partidos que iniciaron en el retorno a la democracia no tuvieron ni mayoría en la asamblea y tampoco alcanzaron la segunda vuelta electoral. En el año 2002, en el 2006 se vuelve a confirmar eso, pero no había en este caso una figura como tal. O sea, en el caso del 2006-2007, o sea, Correa irrumpió siendo el ministro de Finanzas del gobierno de Palacio y, o sea, hicieron más o menos como que el cóctel perfecto. Ahorita creo yo que no hay, en este caso, una persona que podría ser catalogado como tal, ¿verdad? Podría ser que existirían las condiciones, pero creo que en estos momentos sí es un poquito, o sea, tal vez sería muy, muy adelantado decir que el escenario, o sea, que de ley vamos a tener ese escenario. Más bien, más que outsider, yo creo que el escenario es de incertidumbre. O sea, es una incertidumbre grande respecto a lo que pueda pasar. Efectivamente, se hablaban o se planteaban ya algunos nombres. Desde el gobierno, parece que en el gobierno hubo una ruptura entre el vicepresidente y la ruptura entre el vicepresidente y las rupturas, se vale el término. Lo que fracciona justamente tal vez cualquier intento de continuidad a partir del vicepresidente. En Revolución Ciudadana, evidentemente, hasta que no sea la inscripción de las candidaturas, creo que no se sabrá quién puede ser el candidato que venga desde esa línea. Y en el Partido Social Cristiano, creo que más bien esta crisis y lo que pasó en Guayaquil ha sido un golpe del que difícilmente se van a recuperar. Entonces, Bernardo, creo nada más. Bernardo, yo lo quería dejar justo ese tema porque sí me parece oportuno que también des tu apreciación acerca de esto, ¿no? El papel de los partidos políticos, cómo elegir a sus futuros candidatos, si cumplen con lo que de pronto la teoría nos plantea, cómo miras este escenario en este panorama electoral, ¿no? Que se acerca. Bien, yo lo que creo es que si bien es cierto, hay todo el entorno para el outsider, no les voy a dar, Armando, la campaña, entonces no voy a decir qué características tiene, pero también los partidos políticos tradicionales se armaron su trampita con queso en medio de la pandemia cuando hicieron la reducción del presupuesto para los partidos políticos, este planteamiento que están haciendo de reducir el gasto electoral entre 10 y 15%, porque les favorece a los partidos tradicionales y les favorece especialmente a los partidos con presencia mediática y con capacidad económica. Entonces, esa dinámica ha sido beneficiosa para ellos porque un poco le da el beneficio al gobierno actual para ellos ocupar todo el campo mediático de grandes héroes de la pandemia, y por ahí también entran algunos otros actores políticos que también se han puesto ahí las botas de trabajo y han salido al campo y a hacer las cosas, a jugar un poquito a héroe, y también los otros que tienen en cambio la capacidad económica de financiar otros proyectos. No voy a decir nombres, creo que es bastante obvio de qué partido se trata,
pero en estas dinámicas lo que hacen es precisamente se han aprovechado del sistema tradicional político para mantenerse. Sobre nuevas caras también es complicado porque precisamente hay este malestar ciudadano y esta incertidumbre, incluso desde el sistema tradicional, de decir quiénes son las nuevas personas que deben entrar. No me adelantaría demasiado, tenemos que primero también ver cuál es el resultado de esta crisis sanitaria, del tema de la pandemia, porque tal vez sería un poco erróneo de nuestra parte sacar conclusiones sin nosotros también definir cómo vamos a salir de la pandemia. O sea, la corrupción es una pandemia en sí misma y es una situación que nos está afectando, pero mientras no se supere la parte del contexto de la crisis sanitaria y mientras corramos el riesgo de del segundo pico, no sabemos muy bien cuál va a ser esa situación a la que nos vamos a enfrentar incluso como nación. O sea, ahí es una situación en la que también el mismo país va a tener que repensar cómo vamos a salir de la crisis económica que se nos viene. Y eso puede abrir las puertas nuevamente para que un outsider o para que una dinámica diferente al sistema político actual funcione. Entonces, en ese sentido, veo que definitivamente hay que pensarla un poquito, no darnos de adivinos, que a veces se corre el riesgo desde la ciencia política o el análisis político, y más bien un poquito ver qué contexto nos espera en los próximos 6 meses especialmente, para definir quién tiene mayores proyecciones. Bueno, para cerrar voy a dar lectura a algunos comentarios que tenemos y cerraríamos con un bloque más. De pronto de los comentarios que nos realizan, ¿no? Dusan Navarro nos dice: hay corrupción también en los países desarrollados, que los negociados no sean tan evidentes como en América Latina es otro tema, por supuesto que sí. El sistema de lobby de los partidos americanos, por ejemplo, es un claro ejemplo, él nos señala. Jaide Morejón nos dice: ahora se hace más obvio el hecho de la corrupción porque este gobierno se vendió como un gobierno que desenmascara la corrupción, haciendo visible en muchos casos. A la larga yo no sé si es que es cierto, ¿no? Desde el inicio este gobierno vendió esa imagen, ¿no? De combatir la corrupción, y a la larga le está resultando la estrategia, si fuera el caso. Alberto Astudillo, colega, gracias por mirarnos. La política es sinónimo de corrupción en Ecuador. ¿Para qué involucrarse? Se plantea la pregunta, y me imagino que nos plantea la pregunta a nosotros también. Las dos más grandes decepciones del Ecuador son el fútbol y la política. Su desarrollo bastante similar los llevó al caos. Una pena, nos dice Alberto. Verónica Nazavilla nos dice: tranquilamente yo puedo ser ministra, no necesitamos estudios, que bueno, eso viene también un poco de la mano de la normativa, ¿no? Y Norma Nieves, que ya leímos algo de ella. Daniel Mendoza, que espero que no sea el asambleísta. Lo único que hace la justicia de este país es amargar a los ecuatorianos sobre una supuesta mano dura y supuesta igualdad de ley, para querer recuperar su credibilidad, pero ya vemos que enseguida los devuelven a su casita. ¿Cuál es su percepción del caso Abdalá Bucarán, del caso Daniel Mendoza, de igual manera? Sé que no queremos topar nombres porque creo que no es tan oportuno, sin embargo, un poco para cerrar el tema, ¿no? Y también dejar señalado cómo miramos al Ecuador al final de todo este proceso. ¿Qué nos espera? ¿Qué va a suceder, al menos en la parte política, a puertas de un año electoral? Bernardo o Juan Francisco, el que desee. Ya, yo, bueno. Bueno, panoramas. Yo estoy un poquito en desacuerdo con lo que dice ahí el estimadísimo Alberto Astudillo en términos de para qué meterse en política. Yo creo que precisamente porque la política está tan contaminada es una de las razones por las cuales uno debería meterse y actuar. Tal vez no necesariamente uno tiene que ser el candidato, pero sí hay que actuar de una manera en la cual nosotros tengamos incidencia en lo político. Hay que hacer esa presión, hay que trabajar un poquito en las dinámicas, hay que tratar de generar estos canales y devolver esta conexión en la que el ciudadano tiene control sobre el sistema político. A mí me parece muy ingenuas algunas posiciones que lo que quieren hacer es desaparecer el sistema político como si eso fuese a romper las dinámicas de poder. Eso no va a pasar.
la gente que tiene el control y las capacidades de toma de decisiones con o sin sistema político lo van a hacer. Entonces, ¿cuál es el rol del ciudadano en ese momento? Es intervenir, participar, volverse una voz para meterle esa presión al que tiene el poder y el control político y el sistema de administración pública. Entonces, en ese sentido, la responsabilidad del ciudadano que no quiere involucrarse como un político más, pero que es un ente político al final de cuentas, es número uno, informarse bien, ser activo de la formación de quienes forman parte del sistema, y también construir las puertas y los accesos para que más gente con capacidad de cambiar las cosas formen parte de las dinámicas tradicionales. O sea, hay que quitarnos un poco la pereza, un poco la vagancia. Incluso yo mismo hago un mea culpa de decir como que tampoco es que hago demasiado en el sentido de generar esos canales, pero sí, para desafiar la corrupción, que es lo que estamos conversando ahorita, tiene que ser incluso un ejercicio desde el individuo. O sea, el cambio de la cultura política tiene que ser la participación activa, tiene que ser la denuncia activa también de la corrupción, incluso en las cosas que pasan en el diario vivir. O sea, uno no es que tiene que ser el fiscal general de la nación para empezar a denunciar los casos de corrupción. Cortarle la vía a la pandemia de la corrupción es muy parecido a cortarle la vía a la pandemia de la corrupción. Si tú no te involucras, si tú te lavas las manos y no formas parte de esas redes, le vuelves más difícil al corrupto actuar. Si por el otro lado tú también eres parte de esas dinámicas, evades impuestos, no pagas las multas, no formas parte de los procesos de veedurías, no le denuncias a tu familiar porque sabes que hace malas cosas, pero como es tu familiar y te conviene, no vas a hacer nada porque pobrecito, porque qué va a pasar. Todas esas dinámicas que pasan a nivel individual inciden después en la parte colectiva. Entonces, la corrupción tiene esta conceptualización desde la gran corrupción, del grand corruption, y la petty corruption, la pequeña corrupción. Mientras nosotros como ciudadanos sigamos siendo actores que permiten la petty corruption, va a ser fácil también para los grandes salirse con las suyas. Entonces, desde ese lado, hay que renunciar un poco a la ecuatorianidad de solo quejarse y actuar. Y esa actuación puede ser a distintos niveles, puede ser en distintas dinámicas, desde de participar en una charla como esta, hasta, como decía, simplemente no formar parte de una dinámica de corrupción cercana a uno. Entonces, no aceptemos cargos para los que no estemos preparados, no ofrezcamos cargos públicos para nuestros familiares. Todas estas dinámicas que luego inciden poco a poco a que se hagan estas redes de corrupción. Panoramas, no soy negativo. Yo creo que si somos demasiado negativos y decimos no hay nada que hacer, definitivamente como nación no vamos a poder hacer nada. O sea, si lo que decimos es que la corrupción no tiene solución y es un tema cultural y no se puede cambiar la cultura, lamentablemente vamos a seguir en las mismas dinámicas. Entonces, al contrario, lo que hay que hacer es incentivar y decir, yo no quiero ser corrupto y no quiero que nadie de mi entorno sea corrupto. Entonces, en ese sentido, cortemos las redes, cortemos las cadenas que facilitan que exista corrupción y de a poquito algo lograremos hacer. O sea, de no aceptar ese contrato, de no seguir siendo amigo de esa persona que sabemos que gana contratos por debajo metiendo 10% de sobreprecio de comisión, vamos a ir mucho mejor. Al menos esa es mi perspectiva y creo que esto es algo que es relativamente fácil de hacer, creo yo. Juanfran. A ver, escenarios 2021. Complicado aún, creo que lo hemos conversado ya y dependerá, como bien lo dijo Bernardo también, de cómo finalice o más bien cómo se gestione ya la segunda ola de contagios que seguramente vendrá y la gestión sobre todo en la parte económica, que es la segunda gran tarea y tal vez la que durará mucho más tiempo. Acciones, bueno, o sea, yo sí soy un poquito, y mi sesgo va por el tema de la cultura política. Y en la cultura política, desde la literatura, hay dos elementos que influyen en la modificación de ella. Primero, el marco normativo, que evidentemente las instituciones influyen sobre el comportamiento y evidentemente eso también lleva a que a largo plazo ciertas actitudes, ciertas costumbres, ciertas ideas se vayan modificando. Pero también tiene mucho que ver, y una de las variables más potentes, que si mal no me equivoco, Ronald Inglehart analizaba, en justamente el cambio generacional
de ciertas ideas, es la educación. Entonces, considero yo, y tal vez la trinchera que tenemos los que somos docentes, está justamente ahí. Y las acciones que podamos hacer los que somos docentes al menos, es tratar de no solo decir, bueno, esto está pasando, reflexionar sobre lo que pasa, al menos los profesores de la parte de la ciencia política, sino también, o sea, reflexionar y ser, o sea, y también ser personas que puedan influir en la vida de los alumnos, sobre todo con las prácticas de la corrupción pequeña, lo que decía en este caso hace un momento Bernardo. O sea, cómo evitar, por ejemplo, no sé, copiar un examen o El hacer plagio. plagio, que desgraciadamente es una forma de corrupción en lo micro. Entonces, tal vez desde la trinchera de cada uno poderlo hacer. Yo creo que desde la docencia, sobre todo desde la educación, es muy importante lo que podemos hacer para cambiar este tipo de patrones, que como incluso conversábamos en un momento también en el comentario de uno de nuestros personas que nos están escuchando, de Dusan, que incluso la corrupción también está en lo privado, y justo se me vino a la mente algo que pasó hace unos días en Alemania, con una denuncia de corrupción a la Mercedes-Benz por instalar un sistema en los carros que permite modificar la medición de los gases, o sea, tratando de evitar en este caso regulaciones en temas de contaminación. Ahí se ve también la corrupción. Entonces, es un trabajo multinivel, es un trabajo que tiene que ver desde educación, desde los propios marcos normativos de los países. Es un trabajo muy fuerte que pero no es imposible. No es imposible y es algo tal vez que en el día a día sí es necesario trabajarlo para realmente tener los resultados esperados a futuro. Bueno, si hiciéramos un poco de conclusión y ya con esto para despedirnos, pues lastimosamente el tema de la corrupción no es novedad. Vuelvo a insistir en ese tema y coincido plenamente con ustedes en el marco de hasta qué punto el pueblo, la ciudadanía común pueda resistir de estos casos y de pronto tenga una reacción totalmente distinta a lo que sucede tomando medidas y acciones. Por supuesto, eso dependerá de mucho tiempo. Cada uno en su trinchera, totalmente de acuerdo. Yo creo que estamos participando de eso, al menos quienes hacemos docencia, al menos quienes participamos a través de medios. En mi caso, vuelvo a recuperar algo de mi profesión anterior con la participación de este espacio, que me parece que es súper oportuno. Hay mucha gente también que tiene la posibilidad de generar estos espacios donde se promueva estos elementos que son importantísimos. Queda en la conciencia de cada uno hasta qué punto contribuir para que la corrupción permanezca y siga siendo permanente, valga la redundancia, durante mucho tiempo dentro del Ecuador, y también queda en la conciencia de cada uno para contribuir para que este mal, que ya resulta ser más que un mal, sea eliminado, si no por completo, al menos en cierta medida, y que se evite pasar estas no novedades que estamos viviendo ahora. Yo les agradezco muchísimo, Bernardo, Juanfran, por habernos acompañado y bueno, pues la despedida. Muchísimas gracias por haber compartido con la ciudadanía, con la gente que nos acompaña, sus conocimientos. Un gusto. Gracias, a las órdenes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, amigos y amigas. De esta forma, pues nosotros damos por terminado este programa, Crónicas de Nuestra Gente, y les agradezco muchísimo por habernos acompañado. Agradezco mucho sus comentarios también. Nos quedaron sueltos algunos comentarios, sin embargo, vamos a procurar contestarlos a través del Facebook de este espacio. No se olviden que el día lunes tenemos un nuevo programa. Vamos a hablar ahora hablando de corrupción. Vamos a tratar de hablar realmente de un tema que también es preocupante, la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es un tema que llama muchísimo la atención, la falta de pagos de no solamente algunas instituciones, sino también de públicas, sino también privadas. Y en ese marco vamos a procurar topar algunos elementos del día lunes, así que están cordialmente invitados. Les agradezco muchísimo, amigos y amigas. Nos vemos el día lunes y que tengan un buen fin de semana. Y no se olviden, por favor, el día lunes tenemos un estreno, un programa dedicado a las chicas, a las mujeres, Melodía de Mujer, que estará conducido por
Verónica La Sevilla, después de Crónicas de Nuestra Gente, el día lunes. Están cordialmente invitados e invitadas. Muchísimas gracias y nos vemos el día lunes.